Dejamos con ustedes el lanzamiento de la presentación de Cambalache y Anecdotario de la autora Gisela Parra Molina y como moderador Gaspar Zuñagua. Un aplauso, por favor. Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Creo que sí. Buenas noches. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por el espacio a la Municipalidad de La Serena. Estamos aquí para presentar tu libro, Gisela, tus libros, Gracias. Cambalache y Anecdotario. Para quienes no conozcan a Gisela, Gisela Parra es traductora inglés-español por la Universidad de Concepción y magíster en estudios latinoamericanos con mención en literatura. Ha hecho clases en La Serena, en la Universidad de Tarapacá, en Iquique. Actualmente es traductora por la editorial Victorina Press. Victorina Press. Victorina Press en Gales, en el Reino Unido. Y además, no en Gales, pero cerca de Gales. cerca de Gales. Y en la editorial Me Pego un Tiro, aquí en Serena. Sí, con mucho orgullo. Y con mucho cariño. Y mucho cariño, muy orgullosa de la editorial Me Pego un Tiro, la verdad. Y de los viajeros del Mar y Celeste. Siempre es importante Sí. decirlo. Sí. Pero Gisela, este no es tu primer libro, ¿cierto? No, el primero fue Piel de Culebra y bueno, después varios plaquettes y este es el segundo. Hay uno inédito, pero no lo voy a spoilear. Claro, déjanos con ganas. Claro. ¿Tú podrías decir que dentro de tu literatura, y en particular el volumen más grande, Cambalache, primero, ¿por qué Cambalache? Bueno, sencillamente porque el mundo fue y será una porquería. Ya lo sé. Y sé que del 506 y el 2000 también, pero ahora también, po. O sea, ¿sabes? Eso está a la vista. Hay que sacar un remix de Cambalache. Claro, eso, exactamente, sí. Un sabio, sí. Pero en ese sentido, ¿es Cambalache un libro feminista? Es feminista. Todo lo que yo hago es desde un punto de vista feminista. Mi mirada es feminista desde hace muchos años y bueno, he trabajado en ONG y esas cosas, pero también todo lo que hago es feminista. Cuando hacía clases de traducción les daba a mis alumnos textos a traducir sobre temáticas pertinentes. Y mi trinchera es la escritura en este momento. Entonces, Pero, ¿por qué elegiste la escritura para manifestar esa idea? Ideas y nociones del mundo. ¿Por qué la escritura? ¿Por qué escribir? ¿por qué escribir? Es interesante. Primera sesión de taller de Viajero del Mar y Celeste. ¿Por qué escribir? En realidad yo confieso que empecé escribiendo por vomitar, por necesidad de dejar en alguna parte lo que yo estaba sintiendo, de registrar de alguna manera mi proceso de conciencia feminista. Así empecé. Y cuando empecé tampoco sabía que eso iba a ser un libro, no me tenía mucha fe y sigo siendo insegura, pero no tanto. Y eso, así empecé en realidad. ¿Y por qué escribir ahora? Porque siento que es mi manera de expresar rebelión, de expresar todo lo que quiero expresar, todo mi descontento y mi contento también.
Por eso escribo, es porque es lo que sé hacer. No sé hacer otra cosa. No sé manejar el fusil, entonces, ¿qué voy a hacer? Manejar el lápiz. Igual es un buen primer paso. Sí. Y dentro de ese análisis crítico de la realidad que haces y que manifiestas a través de la escritura, ¿hay algún hito, alguna institución o relación de poder en particular que te atraiga a efectos de escribir sobre eso? Bueno, en general, las relaciones de poder, el abuso de poder, en general me motiva a escribir. Me motivó a escribir estos textos porque estos son lo que llaman columnas de opinión, pero en realidad son como divagaciones mías nomás, y entonces yo los mandaba a los medios digitales y en algunos se publicaron, en fin. Es como luchar contra la injusticia, así, no sé. Y particularmente, digamos, hay hechos particulares que me motivaban a escribir un texto en particular. ¿Hay algún caso que nos quiera algún recordar? Caso como el que puedo leer ahora, el que no sé si se acuerdan de una campaña que hubo, Amelia no se va, que anduvo hace varios años ya. Y esa campaña empezó, digamos, porque yo conocía a la abuela de Amelia y me puse a mover redes, y entonces entre las cosas que hice fue escribir un texto del que voy a leer un fragmento nomás porque... A ver, voy a leer un fragmento, no el texto completo. Si quieres te tengo el micrófono mientras lees allá. Pásame eso. Ahí se oye, no se oye. Parece que no. Sí. ¿Aló? Ahí sí, por ahí. Bueno, este libro en realidad tiene varios como capítulos o ejes temáticos. Este texto es parte de uno que se llama Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados, en niveles distintos, eso sí. Y el texto se titula Fábula de micos y felinos. Érase un mono el juez, érase un gato y un ratón. En violenta contienda tan reñida, inmensa muchedumbre reunida esperó la sentencia largo rato. En contra del pequeño falló el mico. Déjese usted comer y calle el pico. ¿Por qué?, dijo el ratón jeremillento. Pues porque él es grande y usted es chico, y últimamente porque yo lo mando. Visionario, verso. Visionaria mi abuelita. A mi abuela tengo mucho que agradecerle. Entre otras cosas, me enseñó a leer. Además, me contó muchos cuentos y muchas fábulas, las que, a diferencia de los cuentos, venían con un agregado al final que se llamaba moraleja. Era algo así como una conclusión, como el chan chan final de los tangos o de algunas músicas sinfónicas. Siempre supe cuál era el propósito de esas moralejas. Estaba claro que yo debía aprender algo y guardarlo en la memoria. De hecho, mi abuela era tan didáctica que nada de lo que me enseñó se ha borrado de mi recuerdo. Un ejemplo son los versos que cité. Me los enseñó ella. No sé de dónde los sacó, pero nunca los olvidé.
Sin embargo, hasta hoy nunca había pensado en ellos en términos de fábula. Quiero decir que solo ahora tomo conciencia del legado que me dejó mi abuelita en estos versos. Una moraleja de advertencia. Sabia y visionaria, quiso prevenirme. No quería que me sorprendiera cuando la vida me enfrentara a casos como el de ese pobre roedor, indefenso frente a un felino miserable a quien protege un mono con su martillo poderoso. Claro, una niña no razona ni interpreta. Yo recitaba los versos como loro, imaginando al mico con su martillo en alto, muy por sobre un pobre ratón debilucho y aterrado, a quien ese mono maldito condena a morir bajo las garras y los colmillos de un gato erizado y feroz, que sonríe con malicia y aire de triunfo. Así mismito imagino, por ejemplo, la sonrisa de Pablo Ibarra al conocer el fallo de la jueza Liliana Acuña en Concepción, sentenciando con su martillo que Amelia fuera arrastrada por su padre a vivir con él a miles de kilómetros de su mamá y sus hermanas, aunque no quisiera. Golpeó su martillo sin tomar en cuenta tampoco informes ni sugerencias de los especialistas. Mejor dicho, si consideró alguno, solo los que dieran el favor al gato. Fundamentó también su veredicto en factores relacionados con financiamiento y con sus propios prejuicios territoriales y sociales. Imagino cómo sintió Estrella, su madre, el golpe de ese martillo en el útero. Lo puedo sentir en mi propio vientre incluso. Imagino a una ratoncita jeremillenta preguntando una y otra vez por qué. Imagino en el fondo al animalito desprotegido, vulnerable, aplastado, prisionero, impotente, que todas las mujeres hemos sido en más de algún momento de la vida. Imagino también el desarraigo, el terremoto emocional que acarrearía esa sentencia para una ratoncita de 7 años. Más aún, para Amelia, ese martillazo no solo significaba un cambio profundo y devastador en su vida presente, sino que iba a marcar su futuro y su cosmovisión. Claro, porque con su fallo, la jueza le mostraba a esa mujer en ciernes quién manda, dónde está el poder, a quién debe temer. Liliana Acuña la estaba obligando a protagonizar una fábula violenta que le enseñaría a Amelia qué baile danzan los monos, a qué ritmo se mueve el martillo y cuál es el felino que le toca el bombo. En otras palabras, era también una condena a continuar bajo el dominio de los gatos. Chan, chan, porque las moralejas no se olvidan. Gracias. Gracias a ti. Hay una estilo de abordar un problema muy delicado, con una forma muy amena de aproximarse al problema, que se repite dentro de tu libro, a pesar de que los temas son difíciles, terribles. Ahí me faltó un detalle, que el territorio que no le gustaba a la jueza era Chiloé. En Chiloé vivía Amelia. Ya, perdón. Bueno, todo se puede googlear después. Pero siento que hay en tu libro también hay es posible dividir respecto de cómo abordamos los problemas pre-revuelta, cuando quizás no estaba todo dicho en términos de qué cosas deben cambiarse y la radicalidad de las mismas, y después post-revuelta cómo abordamos esos mismos temas. Claro, o sea, en el fondo sí son los mismos temas. Post-revuelta no ha cambiado mucho
la realidad, bueno, un poco, sí. Las perspectivas. Sí, ya, bueno. Pero, no sé, a ver, en la revuelta a mí me pasó algo. Pero tenía un texto pre-revuelta también, que es cuando todo el mundo se puso a pedir perdón. ¿Perdón de qué? Claro. ¿Lo leo? Bueno, como sí. quiera. ¿Cuál es el contexto del texto? Es cuando fueron una conmemoración en 2013, la conmemoración ¿Del golpe? Sí. Entonces todo el mundo pedía perdón. ¿Quieres leerlo? Claro. Sí, es un fragmento breve. Gracias. Se llama, esta es parte del capítulo que el que se llama El que no llora no mama y el que no afana es un gil. La hora del perdón. No recuerdo haber visto tanto despertar de conciencia y tanta mea culpa como en este mes de septiembre de 2013. Tanta conmemoración con su emotivo acto público. Tanto documental en blanco y negro y reportaje en los noticieros. Tanta arrodillada contrición y tanto perdón en 40 años de cobertura mediática. Tal vez ya sería tiempo de ir poniendo confesionarios a la salida del Congreso, la Moneda, los ministerios, la sede de los partidos políticos de uno y otro lado, los tribunales y los cuarteles. Incluso podríamos ir pensando en distribuirlo en plazas, estadios, oficinas de correo, ferias libres, carnicerías, kioscos de diario. Quién sabe, hasta en la puerta de cada vivienda chilena podría ser necesario este útil mueble ritual. Además, debería agregarse el requisito del polígrafo. No sea cosa que el arrepentimiento sea fingido. Y su buen formulario para hacer la solicitud. Porque si todos los ciudadanos tenemos que llenar a diario innumerables papeles para obtener cualquier beneficio, que a veces resulta ser maleficio, ¿por qué los arrepentidos se van a ir al reino de los cielos, vale decir, al Congreso o al sillón presidencial, sin solicitarlo a través del correspondiente formulario? ¿O tienen pituto en el Edén? Te vamos a separar muchas veces. ¿Ah? Te vamos a separar muchas veces, parece. Sí, ya, claro, todas las que quieran. ¿Y cómo La hoja. esto lo escribiste pre-estallido? Sí, pues era el 2013. ¿Y cómo afectó el estallido tu proceso de escritura? ¿Te fue más difícil? Sí. ¿Cundió más rápido? Claro, la revuelta en realidad fue un shock. Para mí tuve como un mes sin poder agarrar el lápiz o apretar una tecla. Y cuando pude, logré así algo, escribí un texto que se llama Oxímoron. ¿Quieres leerlo? Claro. Claro, este es del capítulo que se llama Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, pero la esperanza es lo último que se pierde, dicen, aunque vaya en decadencia. Gracias. Oxímoron. Hoy, 18 de noviembre de 2020, de 2019, perdón, 2020, porque se estaba conmemorando. Confieso que durante todo este mes, desde que el pueblo se cabrió, desde que el abuso llegó hasta la coronilla, pasando por el cogote, ahorcándonos y despertándonos la conciencia, he vivido. Lo que quiero decir es que por una parte me he sentido viva, sí, pero por otra solamente he podido vivenciar y participar, digamos,
física e inconscientemente en un fenómeno que no sabía cómo describir. Tal vez podría intentar definir mi estado, el de muchos por lo que sé, como oxímoron emocional. Según el diccionario de la RAE, un oxímoron es la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Y lo que siento es algo así como desesperanza esperanzada o desesperanzada esperanza. Una certeza incierta, a la vez que muy cierta incertidumbre. Una parálisis pletórica de energía que lleva de nuevo a marchar a una vieja que un día creyó que había marchado suficiente. Cuadras y más cuadras, de ida y de vuelta, gritando, cantando, hasta que sospecha que si continúa hasta la carretera, se verá obligada a correr, como hace más de 35 años. Ahí se retira, porque si el que no salta es Paco la obliga a fingir los brincos, mal podría arrancar de los que no saltan, sino que disparan perdigones y otras reminiscencias, directo a la memoria y al cuerpo. ¿2019 era, no 2020, claro. ¿Y lograste escribir eso después de la revuelta? Sí. Que también es un fragmento, por supuesto, lo que leí. Todo lo que voy a leer son fragmentos. Sí, logré algo. Es que era muy raro, la verdad. No, estar un mes sin poder nada. Era como... Pero tú, mirando retrospectiva, ¿crees que muchos de los textos de Cambalache vaticinan un poco el ambiente que generaría la revuelta? En el sentido de todas las injusticias como tomadas aisladamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, por lo menos es lo que pretendo en Cambalache, es decir, tomar todas las, no sé si todas, pero por lo menos muchas problemáticas que por lo demás, que dieron origen a la revuelta y que están vigentes y que han estado vigentes desde, no sé, desde el 506 y en el 2000 también. Sí. Y dentro de todas esas problemáticas, ¿cuáles son las que te parecen más urgentes? Porque en el libro se habla mucho de casos de violencia contra la mujer, el tema de la pandemia, hay una visión pre- y post-estallido, también acerca de las pensiones, la salud, la educación. ¿La educación cómo te toca a ti? Bueno, la educación para mí es lo más importante, o sea, bueno, está la salud también, pero si hay alguna posibilidad de cambiar algo, es a través de la educación. Así como también la posibilidad que se ha usado muy bien de no cambiar nada y de, digamos, engrupirse a toda la población, es a través de la educación también. O sea, lo que hizo la dictadura y la postdictadura con la educación es lo que nos tiene así. Y para cambiar hay que ponerle tinca a la educación. ¿Hay algo que le quieras decir a los y las futuras educadores, educadoras? ¿O quieres leerles algo? Quiero decirles y leerles que elijan educar. ¿Quieres leer ese texto? Sí. Hidrátate, niña. Esta es parte del capítulo, digamos, llamado Todo es igual, nada es mejor, lo mismo el burro que un gran profesor. Elige educar, se titula el texto. Elige educar. Es el manido eslogan de una campaña desarrollada durante 2017. Solo omitía uno que otro detalle.
para ser franca y usando un lenguaje pertinente a los lineamientos del Ministerio de Educación, no me quedan claros los objetivos fundamentales ni los contenidos mínimos obligatorios de ese mensaje. Invitar a los jóvenes a llenar las aulas o más exactamente completar los cupos de las carreras de educación en las universidades. ¿Para qué? Quiero decir, ¿qué hay detrás de esa careta? En otras palabras, ¿quién paga? ¿A quién le paga? ¿Cuánto? ¿Cómo paga? Elige educar, es decir, elige hacer cada año una operación peineta con tu currículum en ristre para poder elaborar un verdadero rompecabezas horario entre establecimientos diversos, reemplazo y clases particulares. Elige corregir tareas y preparar clases en la noche, fines de semana y fiestas de guardar. Elige que se espere de ti una dedicación tal que accedas a asistir a actividades lectivas o de otro tipo fuera de tu horario laboral. Por tanto, sin el seguro correspondiente, lo que se traduce en que si tienes un accidente camino a dicha actividad, por ejemplo, ni Dios lo quiera, como dicen, no hay quien cubra los costos, sino tú. Y he aquí un dato fundamental si eliges educar. Por ningún motivo elijas embarazarte, ni tampoco oses enfermarte, porque eso equivale a una falta grave. Elige educar y darte cuenta un día cualquiera, elige que ese día llegue antes de que se te ocurra jubilar, ojalá, de que tienes un hoyo previsional de 6 meses de cotizaciones impagas, o 3, o 1 año, o varios. Aunque parezca hipérbole, no lo es. Hasta en los noticieros han mostrado a docentes que no pueden jubilar por eso, otros en paro porque llevan varios meses sin percibir sueldo, profesoras jubiladas que piden limosna, etc. Elige ser testigo mudo, sordo y ciego de los abusos de los directivos hacia tus colegas. Elige vivenciar con impotencia cómo esos mismos directivos hacen caso omiso de la denuncia que se atrevieron a hacer tus alumnas del abuso sexual de otros colegas que no quisieras llamar colegas. Elige educar. Mejor dicho, elige contribuir a la distorsión social. Elige dedicar tu vida a perpetuar un sistema que cimenta la supervivencia en engañar y aplastar al otro. Elige enseñar a generaciones nuevas a basar su aprendizaje en la argucia. Elige enseñar a esas generaciones que para sobrevivir en este sistema social hay que ser obediente, sumiso y resignado, o bien corrupto, tramposo y violento. Elige educar, sí. Elige el maravilloso, fundamental oficio de educar, pero elige educar con conciencia, con rebeldía, con compromiso, con perseverancia y organización. Elige educar y hacer realidad una utopía. Gracias. Gracias a ti. Me hidrato de nuevo. Dedicado al ex ministro Figueroa y a las clases online también. Claro, entre otras dedicatorias. ¿Qué te parece ese traspaso a las clases online durante la pandemia? Ay, mira, yo no sé si afortunadamente, pero no tengo esa experiencia porque estoy jubilada de hace 7 años, pero por lo que me contaban mis colegas, mis amigas, colegas, estaban vueltas locas al principio. Sí, porque es una cosa extrañísima y qué sé yo, que los cabros con las pantallas apagadas, todo, un montón de pantallas negras y qué sé yo, y nadie dice nada. Y tampoco ha habido ningún apoyo, no hubo ningún apoyo de nada. Los niños que no tenían acceso a internet, que bueno, yo sé de casos de establecimientos educacionales en que funcionaban
con WhatsApp. Porque, por ejemplo, en los sectores rurales hay internet. No, que más encima son pobres, si la gente es pobre, menos internet, pero sí tienen teléfono, entonces puro WhatsApp. Y así. En el fondo, claro, la culpa no es de las clases en línea, sino que de quien orquesta la cosa, ¿no? Y sabemos que se orquestó de muy mala manera. No hubo apoyo, nada. Nadie estaba pensando en una pandemia mundial. Pero que incluso, no, pues nadie la estaba pensando, pero aunque sea sorpresiva, podrían haberla manejado de otra manera, ¿cierto? Eso se sabe. Y la parte de educación también, sobre todo, sí. ¿Y dentro de ese periodo de la pandemia hay otras cosas que te llamaron la atención? Peculiaridades. En esta misma onda de educación, hubo medidas que se tomaron también, como las canastas de la Junaed. ¿Eso ¿Es una crítica al rol del Estado, Gisela? No. Sí, pues, por supuesto. ¿Quieres decirnos algo acerca de la pandemia? ¿Quieres leernos algo acerca de la pandemia? O sea, el texto en que estoy pensando no es acerca de la pandemia, pero sí de una de las consecuencias y de una de las peculiaridades que vi en el manejo de la pandemia. Entonces lo leo. Sí, claro. No, es que era cortito. Esta es violencia explicada con peras, manzanas y huevos. A veces los huevos que se compran en el supermercado vienen con el nombre de la avícola estampado en cada uno. Supongo que eso es equivalente a acreditar derecho de autor. Pero las letras que llevaba la cáscara del huevo, cuya foto vi un día de junio de 2020, eran distintas. #cuídate, decía. Me quedé boquiabierta. Se trata de una de las medidas que se han implementado para estos tiempos tan difíciles, cuya dificultad real la élite pudiente ni siquiera sospecha y tampoco le importa. La Junaed reparte una canasta a los estudiantes más necesitados, es decir, un saco de malla plástica con víveres que incluye unos huevos con esa cariñosa invitación al autocuidado. ¿Existe alguien que realmente le encuentre sentido a algo así? ¿Quién es el gestor de tan brillante ocurrencia? ¿Se habrá preguntado antes de llevarlo a la práctica cómo lo recibirían los beneficiarios? Lo dudo. Pero ¿por qué me sorprende? Incluso no sería de extrañar si el huevo incluyera el logo del gobierno, ese cuadradito bicolor cuya mitad roja se separa del azul con un saltito hacia la derecha. ¿Cómo no? Para cumplir con el distanciamiento social. Parece que no aprendo nunca, o quizás no quiero aprender. El sueño de que la dignidad se haga costumbre no me deja aceptar la costumbre de la burla, la indolencia y el abuso que se ocultan bajo el absurdo. Prefiero irritarme a habituarme. ¿Qué pasó? No, que a esta altura no sé dónde, no sé nada. No, pero ya has tocado casi todos los temas de Cambalache. Estábamos hablando acerca de la violencia contra la mujer, de la pandemia, de la revuelta. Siempre tomaste
tópicos específicos para desarrollar la idea. También va un poco con cierta metodología del Mar y Celeste, que es agarrar un tema muy concreto y después desarrollarlo y extrapolarlo a otra cosa. Exactamente. Claro, y en el Mar y Celeste hay tareas con pie forzado, en fin, pero para escribir estos textos no se necesita pie forzado ni nada. La realidad supera el pie forzado. Sí, con creces. No sé, creo que nos falta Claro, íbamos a leer hasta acá, pero yo te pedí que leyéramos uno más que por lo menos a mí me gusta mucho porque me impactó mucho y quisiera antes que si pudieras explicar por qué Nabila Rifo. Hay al menos 3 o 4 textos dentro de Cambalache que tratan específicamente de ese caso. Sí. ¿Por qué Nabila Rifo? Bueno, no solo, a ver, no tiene que ver, lo que a mí me pasó con Nabila Rifo no es lo mismo que a todos los medios que la convirtieron en farándula, porque el melodrama, hasta hicieron un informe especial para decir que el Mauricio Ortega era inocente, Blanca Paloma. Pero era horrible, es horrible el caso Nabila Rifo, y dejaba en evidencia toda cómo funciona la llamada justicia. Lo dejó totalmente evidente y ahí se vio, quedó patente la relación de poder, el abuso de poder patriarcal que hay en el sistema judicial, bueno, en todas partes en realidad. Pero era muy impactante por varias cosas. Y en realidad lo que me motivó, creo que fue el primer texto que escribí a ese respecto, que, claro, fue que vi el juicio, digamos, en línea y me quedé plop. Me quedé muy boquiabierta con lo que vi. Entonces, no tenía cómo echarlo para afuera, cómo no, sino, incluso yo creo que debo haber empezado con lápiz literalmente porque no estaba en mi casa. Bueno, tú escribiste muchos textos sobre ese caso, pero este en particular me llamó mucho la atención. Me gustaría si pudieras leerlo a efectos de finalizar, antes de hacer los anuncios de rigor, pero ya. Aquí te lo marqué. Gracias. También son fragmentos. Se titula Buenos días, su señoría, mandandir un dirundán. Tutear o no tutear, that is the question. ¿Cómo estáis, Nabila? Fue el saludo del fiscal del Ministerio Público, o uno de ellos, al dirigirse al testigo. Después se identificó con su nombre y para que Nabila, el testigo, lo recordara, le dijo, tú me conoces, hemos conversado un par de veces. El saludo del primer fiscal había sido un convencional buenos días, Nabila. Aunque para identificarse le dijo, te habla. Fue tan breve que el tuteo me pasó inadvertido. Sin embargo, la extrema familiaridad del segundo fiscal me llamó la atención, por decirlo menos. Me extrañó que en una audiencia judicial, el contexto formal por antonomasia, se tuteara a un testigo. Y ni siquiera era tan joven este abogado como para que el desatino discursivo fuera producto de la falta de experiencia. Más extrañeza me causó que además de su curioso saludo, para interrogar al testigo en cuestión, el profesional empleara en su conjugación verbal la forma más coloquial
de la segunda persona singular que conocemos en el español de Chile. Ahí tenía un vaso de agua, te dedicabas a vender muebles, etc. Eso me dejó perpleja. No me cuadraba con lo que hasta ese momento conocía. Cabe aclarar primero que me refiero a quien estaba en el estrado como él y un testigo y no la ni una testigo, porque hasta ese momento mi reflexión era, podría decirse, de índole general respecto del tipo de discurso empleado en un juicio. Era una reflexión académica de alguien cuyo quehacer no tiene que ver con el área jurídica, sino con el estudio y el uso de las lenguas. Sin embargo, si bien el ejercicio de mi profesión no ha considerado asistir a juicios orales, sí ha incluido lectura, análisis y traducción de actas y otros documentos legales, además de servicio de interpretación en un par de interrogatorios, en ninguno de los cuales escuché esa conjugación. Por otra parte, de todos los textos que he conocido en este registro, que no son pocos, ninguno ha sido redactado en un nivel de lengua informal, ni menos coloquial. El lenguaje jurídico es peculiar, pero lo que menos tiene es informalidad. Por cierto, se sabe que en cualquier área el nivel de lengua en un texto escrito es diferente del que se usa en la comunicación oral, pero tanto así. Al comienzo, tratando de explicarme lo inexplicable, la inocencia me llevó a plantearme que quizás Návila y el fiscal se habían hecho amigos durante los interrogatorios previos, pero pronto deseché esa posibilidad, ya que nadie traba una amistad un par de veces, menos si ha sufrido una agresión reciente de índole tan brutal, además. Mi reflexión general, inocente, respecto del nivel de lengua usado en el contexto judicial para el interrogatorio de testigos, llegó hasta aquí. Desde ahora, mi análisis se tornó más específico y entonces me pregunté qué pasaría si se tratara de un testigo y no de una testigo. Podría asegurar que a ningún fiscal se le ocurriría dirigirse a él en términos tales como «quiero que estés tranquilo, te quiero felicitar por la decisión que has tomado». O preguntarle «¿alguien te presionó para que dijera yo otra cosa?». Resulta insólito que se adopte en ese contexto tal nivel de informalidad y paternalismo con la víctima de un crimen, con un testigo o con cualquier persona. De hecho, no vi que ninguno de los abogados usara ese tono al dirigirse a su colega, menos a ningún juez, magistrado ni señoría. Bueno, sin embargo, la índole de este crimen tal vez lo explique. Se trata de un femicidio frustrado, es decir, algo equivalente a un intento de homicidio, pero cuya víctima solo puede ser de sexo femenino. En otras palabras, quien estaba en esa sala era un hombre, el fiscal, que hacía preguntas simplificadas a una pobrecita víctima necesitada de su contención, con el debido respeto, mucha delicadeza y condescendencia, cual si fuera un caballero poderoso con armadura o un príncipe montado en las alturas de su corcel que habla a la doncella que va a rescatar. Era además un hombre instruido, con carrera universitaria, que intentaba mediante un lenguaje coloquial, amistoso, sencillo, cotidiano, paternal, lograr que una mujer, el ser humano frágil por excelencia, más encima doblemente vulnerable por su ceguera y su nivel sociocultural, pudiera llegar a entender sus preguntas y comentarios, además de sentirse protegida y acunada en el entorno que él iba a controlar, o eso creía. Sería bueno que todos comenzáramos a poner atención a los detalles discursivos y a tomar conciencia de aquello que llevamos inscrito bajo la dermis cultural. Ya vendría siendo hora de cambiar ese discurso, si queremos deconstruir algún día las realidades que hemos venido construyendo durante siglos, sobre los cimientos del discurso patriarcal y con los ladrillos opresores del capitalismo, que sin duda el fiscal al que me refiero
como todos nosotros, quien más, quien menos, reproduce inconscientemente. En ese estrado vi y escuché a una mujer que intenta vivir. Vi a una mujer que después de haber enfrentado años de agresiones de su pareja, recibió a modo de broche de oro 3 piedras pesadas, que es lo que recuerda, le asestó en la cabeza a un hombre que no es para ella un hombre cualquiera, quien se aseguró de que nunca pudiera dejar atrás esa etapa funesta de su vida. Vi en ese estrado a una mujer que estuvo casi muerta, literalmente, y que después de revivir, supo e intenta asumir que no recuperará la vista, porque luego de dejarla inconsciente a golpes, ese mismo hombre que no es cualquiera, le arrancó los globos oculares. En ese estrado de los testigos vi y escuché a una mujer que todos los días, a cada rato, debe enfrentar la humillación y la impotencia de depender de otras personas en su vida cotidiana, porque no puede siquiera tomarse una taza de café sin ayuda. Escuché el testimonio de una mujer que siente en su interior lo que para ella es el mayor dolor de todos, saber que nunca volverá a ver el rostro de sus hijos. Vi a una mujer que llevará cual cadena perpetua aquella a que irónicamente no será condenado su agresor, unas llaves que no abren ninguna reja. Son unas llaves de auto que lleva ya no solo ensartadas en los ojos, sino también incrustadas en la memoria, en las manos y en el alma. Estarán tatuadas en todos sus días y en todas sus noches, a lo largo de cualquier camino que recorra. Gracias. Sí, Gisela. ¿Hay algo que quieras decirle a las escritoras, a la gente que le interesa escribir? Que quiera seguir como tú el proceso de sacar lo que tiene adentro a través de la escritura. Claro. Sí, escribir sirve para sacar afuera lo que uno tiene adentro y, en fin, aunque la escritura terapéutica es bien distinta de la escritura profesional, pero por algo se empieza, y yo diría que a las personas que les interesa escribir, que tienen alguna inquietud por escribir o que en una vez lo hagan, se animen, y aquí estamos los viajeros del Mariceleste para recibir a todas las personas que quieran escribir narrativa, porque nosotros matamos poetas, y pueden acercarse al módulo de Me Pego un Tiro y ahí les dejar sus datos y los ponemos en el WhatsApp y qué sé yo, y les avisamos cuando empecemos a hacer talleres de nuevo, cuando esté abierta la biblioteca. Bueno, si les interesa leer más cosas de Gisela o de los viajeros del Mariceleste, está en el stand de Me Pego un Tiro, el stand más alegre de la Feria del Libro. Ahí están las copias de Cambalache, Anecdotario y Piel de Culebra, que son todos libros de Gisela Parra, y otros libros de Editorial Antítesis e Isi Cartonera. Muchas gracias, Gisela. ¿Alguna palabra para el cierre? Bueno, tengo que aclarar también que el anecdotario, o sea, este Cambalache son artículos, digamos, del género más bien de ensayo, pero todo el resto no. Todo el resto, el anecdotario y el Piel de Culebra y todos los otros plaquettes que yo he escrito son ficción. Autoficción le dicen, pero es ficción. Para que no se asusten. Claro. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por su tiempo. Brindamos un fuerte aplauso para la autora Gisela Parra Molina con la presentación de Cambalache y Anecdotario. También agradecemos la participación de Gaspar Zuñagua.